No es tanto el founder, es la industria. Obviamente acompañado de un buen fundador, porque a la final tú puedes tener un increíble founder, pero quieres resolver un negocio que nunca va a ser rentable y siempre va a perder plata. Entonces, por más de que él sea increíble, ese modelo de negocios no es viable. Mientras que cuando tú ves y dices, alguien descubre y dice, wow, es que ese modelo de negocio es increíble y va a ser muy rentable o es rentable y no es tan complejo de ejecutar o es viable ejecutar. Y el fundador es bueno. Yo creo que dale. Y yo creo que a veces he escuchado muchas veces es del founder. Y yo digo, no, es una mezcla de los dos. Antes de empezar este episodio, si eres ángel inversionista, me gustaría invitarte al club de Ángeles de Latam registrándote en nuestro sitio angelesdelatam.com y sé parte del club donde estaremos haciendo eventos, compartiendo deal flow, haciendo comunidad y mucho más. Y si eres founder en etapa temprana en Latinoamérica, en 500 te queremos conocer. Nuestra oferta hoy es de $300,000 y estamos evaluando compañías todos los días del año. Preséntanos tu startup en nuestro sitio latam.aplica.500.co. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a una gran invitada ecuatoriana, Daniela Espinosa. Daniela cofundó Kushki, el primer unicornio ecuatoriano, una de las principales paytech en Latinoamérica. Además de ser emprendedora, es inversionista, advisor y una gran referente en el mundo fintech en Latam. Previo a emprender, hizo una gran carrera en múltiples organizaciones como Citibank, Novis Holding de Inversiones, Grupo KFC Ecuador, entre otros. Y por supuesto le invité hoy porque es ángel inversionista y ha invertido en 10 compañías al día de hoy. Daniela, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. ¿Cómo estás? Hola René. Muy bien, muchísimas gracias y muy feliz de poder compartir este espacio contigo y poder seguir aportando un poquito a este ecosistema de Latinoamérica que lo único que sueño es que siga creciendo. Me encanta porque creo que muchos compartimos ese sueño. Y desde noviembre tú y yo estábamos platicando de grabar este episodio, así que hoy logramos ponernos enfrente de la cámara y muy emocionado de comenzar. Así que, como sabes, siempre me gusta comenzar con la historia de mis invitadas, así que cuéntanos cuál es la historia y quién es Daniela Espinosa. Soy una persona súper activa y llena de pasión. Creo que eso es lo que me ha caracterizado mucho y me da fuerza todos los días para seguir avanzando y automotivarme. Creo que eso es lo más importante mío. Me encanta descubrir nuevas cosas, conocer nueva gente, nuevos países, cosas distintas y eso es una de las cosas que más me gusta. Amante de los números siempre, me encantan. A veces para mí es muy fácil ver los números, acordarme de los números y siempre digo, tengo una gran memoria para los números. Y siempre supe que iba a trabajar en banca o algo financiero es lo que me gustaba. Y tuve la suerte de empezar mi carrera en Citibank, una institución a la cual yo le debo casi todo mi conocimiento, siempre digo eso. Tuve grandes jefes, grandes compañeros de trabajo y aprendí lo que es, cómo se hace banca. Trabajábamos con gente de toda Latinoamérica y eso también me abrió la mente de trabajar con Brasil y ver cómo es la industria de acero en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, México, y es algo que me encantó. Posterior a eso, tuve la oportunidad de ser CFO de dos de los grupos más grandes de Ecuador, y el reto más lindo fue que podía ver al siguiente día o muy en el corto plazo que las decisiones que tomábamos se ejecutaban y se las hacían, porque obviamente en una corporación muy grande tienes que ir por muchas autorizaciones hacia arriba, mientras que empresas familiares, tú tomas decisión con la familia, los dueños, y se pueden ejecutar en el muy corto plazo. Y eso es algo que a mí me fascinó. Fue retador, obviamente, de salir de una organización como Citibank, con tantas políticas, procesos, organizaciones, a empresas familiares que la dinámica es distinta, pero creo que también la oportunidad de ejecutar y hacer cosas es muy grande. En las dos yo me especialicé mucho en riesgos, en deuda, mercado de capitales, derivados financieros, o sea, tuve la posibilidad de hacer muchos productos que abarcan todo lo de banca, desde cash management.
Y es dos de las experiencias, o tres, las tres que me encantaron. De cada una aprendí mucho. Entonces, de cada persona con la que trabajé, me llevó conceptos súper importantes. Y eso me permitió tener una visión bastante holística de industrias. Yo manejé muchas industrias en City, manejé la industria de autos, de acero, minería, petróleo, retail, farma. Entonces tuve mucha exposición y muchas otras más, aceites, a entender los fundamentos de cada industria y qué te hace ser competitivo, qué te hace ser mejor en cada uno. Esa es como mi historia corta, René. Y bueno, apasionada de muchas otras cosas. Me encanta leer, montar a caballo, me encanta el mar, la playa. Desde que platicamos la primera vez, he notado que utilizas mucho la palabra pasión. Iniciaste escribiéndote como una persona activa y apasionada. Y ahora me gustaría profundizar en un par de las cosas que platicaste, pero la primera que pienso es en cómo alguien sale y construye una compañía exitosa. Y un pensamiento que con frecuencia viene a mí en múltiples conversaciones es la importancia de tener experiencia previa. Y luego salgo y veo un volumen de emprendedores y emprendedoras partiendo el día uno, queriendo que su experiencia profesional sea la primera en emprender. Y no creo que eso sea malo. Yo creo que hay mucho emprendedor y emprendedora que será exitoso por ese camino. Pero cuando miro tu carrera profesional, pareciera que fue por diseño y que probablemente no fue tan así, que construiste las bases que te permitieron a lo largo de una carrera profesional de muchos años, o sea, solamente en City estuviste 12 años o un poco más, ir preparando a Daniela para estar lista para salir a emprender y construir una historia de éxito con su primer emprendimiento. Y entonces pienso que eso me encantaría escuchar de tu lado. ¿Cómo piensas alrededor de haber diseñado ese camino de experiencia previa? Y si consideras que es fundamental o una pieza clave del éxito de lo que tú saliste a construir. A mí me gusta ser súper directa en mis comentarios y en base a mi experiencia, a veces yo recomiendo o te digo, mira, así es como yo veo el mundo y esto es lo que me ha pasado a mí. Y yo creo que hay una cosa que a ratos es difícil acortar y es la experiencia. Es tú decir, mira, yo ya estuve en una situación similar donde manejé un equipo de esta forma y fallé por aquí o lo hice bien por este lado. O ya analicé esta industria de aceite y la luminosidad y la lluvia y qué pasa si te llega la pudrición del cogollo, y ya sabes cómo se maneja esa industria y qué hace sentido que lo hagas y qué no hace sentido hacer. Yo siempre digo que hay los outliers, que dices, mira, hay un chico que tiene 24 años y nació sabiendo ser gerente, nació sabiendo ser CEO. Y eso creo que cada vez vamos a ver más, porque el mundo se está cortando con la inteligencia artificial y también el mundo se está cortando en conocimiento, cómo tú obtienes conocimiento. Pero yo sí soy fiel creyente que es mucho más fácil primero emprender en algo que sí tienes experiencia, porque te dices, mira, yo ya sé cómo crear una banca y qué es importante manejar un banco. En un banco yo tengo que tener un Assets and Liability Committee, porque para mí lo más importante es el manejo de liquidez y necesito saber cómo están mis activos y cómo están mis pasivos. Tengo que entender la posición, cuál es el riesgo que estoy teniendo, el riesgo remanente, cuál es mi probability of default de los créditos. Y obviamente si tú no has estado expuesto a eso, es mucho más difícil que sepas hacerlo y que sepas qué tienes que controlar. Yo tuve la suerte de aprender de gente que tenía mucha experiencia, entonces yo era muy jovencita liderando el área de riesgos de Citi y me acuerdo llegar con entusiasmo a estos comités porque sentía que solo aprendía. Y por ahí me animaba después a dar comentarios, pero sentía que estaba absorbiendo conocimiento. Y llegó el momento en el que pude implementar mi conocimiento. Entonces, yo sí soy fiel creyente de que la experiencia te acorta y te ayuda a hacer que tu empresa sea más exitosa. Y en algún momento nos hicieron creer en las startups que es perfecto que seas muy joven, que emprendas y te va a ir súper bien. Y yo en eso siempre digo, o al menos este es mi criterio, puede ser que me equivoque, René, pero así es como yo veo las cosas.
Y creo que también el ecosistema es joven y se va a ir corrigiendo. Y te vas a dar cuenta, justo ayer hablaba con un emprendedor que me pidió un tiempito para ayudarle y me decía, mira, y es un emprendedor que yo creo que tiene potencial, y me decía, mira, traje muchos de startups y después emprendí en una industria que no conocía y fallé. Y me di cuenta que no quiero hacer lo que no sé. Y también es válido hacer algo que no sabes, pero tienes que saber que tienes ese riesgo o rodearte de gente que sepa. Entonces, para mí, siempre la experiencia va a tener mucho valor. Yo creo que sigo aprendiendo. Si yo el día de mañana me pudiera sentar con una persona mayor que ha manejado muchas crisis económicas o algo así, voy a querer hacerlo porque estoy segura que al menos una frase buena me va a dejar, una experiencia buena me va a dejar. Entonces, creo que deberíamos siempre seguir aprendiendo. Definitivamente. O sea, yo también creo que hay outliers. De hecho, nuestra industria todo el tiempo está persiguiendo los outliers, que no nada más tiene que ver con la edad del emprendedor, ¿no? Cuando hablamos de esto, pero sí pienso que, o sea, como que pienso en lo difícil que son ciertas industrias y que a lo mejor aplica más para ciertas industrias, pero definitivamente tú emprendiste en una en donde la experiencia previa suena que era muy importante, porque puedo pensar en al menos tres cosas de por qué sumó al éxito. Una es haber estado expuesta y haber tenido experiencia ya en el sector fintech, ¿no? Financiero. La segunda, simplemente me puedo imaginar que en tu WhatsApp tienes acceso a un cierto nivel de contactos que abre puertas para llegar más rápido a ciertos objetivos. Y la tercera, como que ahorita mencionaste que tuviste la suerte de haber iniciado en Citi, que ahí tuviste grandes jefes y grandes compañeros. Y pienso en una suma de buenas prácticas profesionales invaluables que simplemente te vuelven mejor profesional, ¿no? Es correcto. Yo añadiría eso, René, que lo que yo más trato de hacer es que la gente debe confiar en ti y lo que tú tienes que cuidar más, sobre todo, es la confianza. Entonces, la gente que ya ha trabajado contigo y sabe lo que puedes hacer o cómo lograste algo, si tú le vuelves a pedir algo o quieres hacer algo, esta persona dice, mira, me fue bien, sé cómo trabaja y con gusto vuelvo a hacer. Entonces, eso a mí también me facilitó. Antes de empezar en el emprendimiento, yo ya había estado como 16 años, 17 casi, en contacto con CEOs y CFOs, especialmente entre Colombia, Ecuador, Perú. Y eso me facilitó, obviamente, que podía tener acceso a estas personas que ya habían sido muchos de ellos mis clientes, que les manejaba ya sea sus temas financieros de las empresas y en algunos casos los temas personales, les acompañaba y asesoraba. Y eso siempre me dejó esas puertas abiertas. Y creo que eso es algo que tiene mucho valor, especialmente cuando tú estás haciendo ventas B2B, porque esa venta es una venta, siempre dicen, más especializada desde mi punto de vista, y ese camino de esa venta se acorta muchísimo si hay esa confianza creada previamente y también saber cómo manejar a ese cliente corporativo. ¿Qué es importante para ese cliente? ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo se toman las decisiones? Creo que también hay un camino grande, que solo la experiencia también te ayuda a manejar ese tema. Cierto, el proceso de ventas al nivel de esas organizaciones siento que tiene algo de arte y ciencia al mismo tiempo. Y saber manejarlo para cumplir las expectativas creo que es definitivamente un reto. Pero otra cosa que pienso es, vienes de un mundo de muchos años que pondré entre comillas, es el tradicional. Y entonces, si bien veo como un gran beneficio todas estas cosas que platicábamos de la experiencia previa, probablemente hay una serie de cosas que cuando alguien sale a emprender con una carrera como la tuya, me puedo imaginar que tuviste que desaprender algunas cosas y aprender otras a las que no habías estado expuesta, porque trabajar en un gran corporativo como Citi te da pienso hasta en cosas como de presupuesto, ¿no? O de acceso a equipo, acceso a una serie de cosas y de repente salir a emprender es desde cero. No hay presupuesto, no hay equipo, y entonces siento que hay una serie de habilidades que estoy seguro te tuviste que enfrentar
y aprender cosas nuevas. Entonces me encantaría que nos cuentes cuál fue el proceso para alguien como tú con esta carrera, que de nuevo, y lo quiero sí poner entre comillas, tradicional, para en un 2016, si no me equivoco, salir y decir, ahora soy emprendedora. Mira que cuando uno ve hacia atrás, dice, ay, ese cambio estuvo facilito. Pero cuando vuelvo al día a día del cambio, digo, uy, yo cuando renuncié a City decía, ¿será que tomé una decisión correcta? René, me quería morir. Decía, maté mi carrera corporativa. Y yo ahí aprendí que lo más importante es, como tú dices, es desaprender y mover y volver nuestra mente flexible y salir de la zona de confort. Y esto para mí era muy duro porque yo no era así, súper estructurada. Sigo siendo estructurada en muchas cosas, pero con esta carrera corporativa exitosa que decías, mira, voy a seguir por ahí. Y a ratos es tu zona de confort. Y yo he aprendido que salir de ahí en ese momento es durísimo. Yo te digo que cualquier cambio todavía me cuesta, cada vez lo hago mejor, pero todavía sigue siendo retador. Pero a veces me reto a mí misma, ¿no es cierto?, a desaprender, a cómo pensar distinto y a darme a mí contra mí, ¿sí? Y yo veo que cada una de esas experiencias me detonó algo tan maravilloso que en su momento no me daba cuenta, que digo, wow, wow, qué bonito. Y no todas las experiencias son buenas, hay experiencias que han sido duras. Y dices, ok, fue dura, pero aprendí esta cosa maravillosa también. O este consejo que me dio el dueño siempre se me va a quedar en la mente. Entonces creo que lo más importante, y más en un mundo que cambia tanto hoy en día, mira que yo no creo que hoy los chicos estén dispuestos a trabajar 12 años en una empresa. Y yo tengo mis compañeros de City, que justo el otro día fui a almorzar, que es una red muy linda, nos llevamos súper bien, y hay personas que están trabajando 25 años. Y dices, wow, eso le dices a un joven hoy en día de 25 años, oye, hasta los 50 vas a trabajar en esta empresa y se quiero morir. Entonces el mundo está cambiando mucho y yo creo que ese es nuestro reto de las personas que tienen más experiencia, es como, cómo me acopla a un mundo más joven y que está cambiando. Y creo que la única forma es desaprendiendo y saliendo de la zona de confort. Me encanta porque ahorita también dijiste hacerlo como para ti, ¿no? Mencionaste, me reto a mí misma de mí contra mí. Y creo que eso, si desde ese momento lo pensabas, pues creo que esa es la gran definición de ser emprendedora. Y me hace pensar en la siguiente pregunta que tiene que ver con el gran éxito de lo que saliste a construir. Y cuando uno piensa en Latinoamérica, como que inmediatamente los casos de éxito que vienen rápido a la mente son de países en donde el mercado es grande, ¿no? México, Brasil, Colombia. Y tú partiste emprendiendo en Ecuador, siendo ecuatoriana. Pues me gustaría como saber cuál fue el día uno, ¿sentías que ibas a construir lo que construiste? Y dos, emocionalmente o incluso intelectualmente, ¿qué significa para Daniela haber construido el primer unicornio ecuatoriano? Yo creo que uno de los temas más importantes que es que yo sí tenía certeza de que sabía lo que estaba haciendo. Entonces, conocía la industria. Eso te vuelve un poquito más fácil. Hay una cosa que yo cuando era más joven no me daba cuenta. Yo decía, wow, en Nueva York deben ser la gente súper inteligente. Esto pensaba yo de la gente de City Nueva York. Decía, wow, esos dioses inteligentes, ¿sí? Y en el camino me empecé a dar cuenta que el talento no tiene geografía y el talento nace en todos los países. Probablemente por densidad de población hay países donde es probable que tengas más talento. También por cultura, en algunos países es más cool ser talentoso, en otros no es tan cool. Y esos factores también te influencian, pero el talento no tiene fronteras. Yo creo que, por ejemplo, Ecuador tiene gente muy talentosa. A veces deja de trabajar en Ecuador por falta de oportunidades, porque obviamente la innovación
A menos que haya un esfuerzo colectivo muy grande como lo que ha pasado en Israel, donde tú dices es un país pequeño, donde colectivamente se hizo todo el esfuerzo necesario para que haya mucha innovación ahí, y hubo acceso a capital, hubo acceso a talento, hubo acceso al gobierno que también estaba, digamos, direccionado hacia ese lado. Muchos factores se unieron para que eso suceda. En países más pequeños, cuando esos factores no hay, es un poco más retador la innovación y por eso es que la gente de esos países tiende a salir a países más grandes. Pero yo siento que el talento está en todo lugar y también es dedicación, René, porque una cosa no es, siempre yo voy a la capacidad de ejecutar, porque está chévere tener la idea, pero si no eres todos los días, construyes, ejecutas, continúas, te caes, te levantas, tampoco vas a construir mucho. Yo siempre digo, la idea no es lo más importante, es la capacidad que tengas de ejecutar y el equipo que tengas para ejecutarlo. Entonces, creo que también es mucha de educación, es muchas horas, o sea, yo siento que sigo trabajando igual que antes, probablemente a veces hasta más. Y es seguirte dedicando, seguir buscando oportunidades, dónde se te abre la puerta, qué oportunidades hay, dónde puedes colaborar. Yo creo que hay casos de gente que hasta muy mayor ha logrado cosas extraordinarias. Entonces todo está en cómo te sientes tú con tu energía vital, tu alma, o sea, qué fuerza tienes. O sea, yo creo que probablemente seguiré trabajando, creando negocios hasta como que de viejita o dando clases, no sé, pero es algo que me gusta, es algo que me gusta, o sea, como que mi hobby, yo no veo, cuando no me levanto los lunes y digo, ay, que trabajar, es como, es parte de mi vida, es mi hobby, es parte de la Daniela holística integral, o sea, es algo que me gusta hacer. Sin duda. Creo, ahorita mencionabas algo que resuena mucho conmigo, pero sobre todo con la filosofía de cómo invertimos desde 500 Global, que es el talento no tiene geografía. Y si bien creo que, como el ejemplo que mencionabas, Israel, requiere que se alineen otros factores, no solamente talento, sino tiene que haber acceso a capital, tiene que haber educación, ciertas otras cosas que tienen que favorecer ese talento. Siento que una de ellas tiene que ver con inspiración. Y creo que el hecho de que ustedes consiguieron lo que consiguieron los vuelve un referente, los vuelve un inspirador, una inspiración para cualquier ecuatoriano que conoce su historia y cualquier latinoamericano, de hecho. Y entonces mañana la gente que quiere salir a emprender se sueña algo que a lo mejor antes de que existiera la historia de Kushki se pensaba imposible. Y hoy salen a emprender sabiendo que sí es posible. Y entonces, pues creo que no solamente tienen un impacto, el evidente, ¿no? De haber generado valor en una industria, sino de estar favoreciendo a la inspiración de la siguiente generación de emprendimiento. Y eso me hace pensar en todo lo que haces hoy, que no tiene que ver con esa versión de emprendedora, que es cómo te involucras con el ecosistema. ¿Hoy sientes que llevas esa batuta, esa responsabilidad? ¿Cuál es el involucramiento que te lleva, pues, el resultado de haber sido la cofundadora de uno de los unicornios más relevantes de nuestra región? Yo creo que aquí lo importante es, bueno, como muchos saben, yo ya no estoy en Kushki y tomé un rol más, me tomé un año sabático porque quise aprender más del ecosistema de otros países. Yo creo que antes no había tanto ecosistema y no había mucho evento, entonces yo no tenía la oportunidad de conocer más de emprendedores. Creo que ahora hay a veces un exceso de eventos también. Y no sé si tengo batutas, yo solo quiero como poner un granito de arena a ratos en lo que puedo aportar. Y voy a aportar a veces con mi mensaje. Cuando estoy hablando con un emprendedor, le digo, mira, capaz en base a mi conocimiento, creo que por ahí el modelo de negocio no le veo tan viable en base a B, C, D. O sea, nunca te voy a decir en base a que no sé por qué no lo veo viable. Yo soy como un poco técnica porque mi mente aprendió a ser técnica. Cuando trabajas en riesgos te vuelves como bastante técnica. Y yo creo que desde dos lados, es desde haber mostrado al mundo que desde Ecuador también se pueden hacer cosas extraordinarias, un país que no está en el radar,
a ratos como mujer, porque hay menos, que las mujeres también pueden lograr emprender, ser exitosas. Yo soy fiel creyente de la colaboración hombre y mujer. Pienso que los hombres ven el mundo de una forma, las mujeres del otro, y el complemento es lo que te hace exitoso. Entonces, creo que soy feliz de tener, o me gusta tener socios hombres y mujeres, o sea, indistinto, pero creo que la combinación de los dos es lo que te aporta más. O sea, cada uno tiene sus, donde eres más exitoso y eso te puedes complementar. Y es básicamente solo como aportar desde mi experiencia al ecosistema, es decir, qué sí funciona en fintech, qué no funciona. A veces nos olvidamos que estamos creando una empresa. Entonces, cuando yo le veo a un emprendedor joven que casi que ni ha trabajado, digo, ¿será que tiene la capacidad de ser CEO? O sea, de crear una empresa, de liderar equipos exitosos, equipos que conozcan más que él, retos de cultura, retos de manejo de gente. Manejar gente es muy complejo, René. Sí. Creo que es los retos más grandes que uno siempre va a tener como CEO. Y manejar equipos tiene su reto. Entonces, y yo siempre digo, ahí, a veces usamos mucho el término startup, pero en el fondo estamos creando una empresa. Y crear una empresa que sea rentable a futuro tiene sus retos. Y que sea rentable o que crezca rápido en un menor tiempo de lo que una empresa tradicional lo hacía antes. Tiene inclusive más retos. Entonces los retos son varios. Por eso es que tienes que ver si la persona tiene esa madera, esa capacidad. Y creo que solo a colaborar un poco con lo que yo sé, al emprendedor que le funcione, capaz a veces hay un emprendedor que me dice, mira, lo que me dijo la Daniela no hace sentido y me puedo también equivocar. Pero en algunas cosas como que digo, yo ya pasé por eso, sé que fue exitoso y que no exitoso. Entonces, en base a mi experiencia te puedo decir, mira, en esta industria pasa esto, estos son los retos, o esto no hace sentido hacer, o esto sí. Entonces, creo que ese es del granito de arena que puedo dar, René, desde mi experiencia. Ahorita mencionaste un año sabático y me encanta porque suena a que estabas disfrutando mucho en los últimos meses un ecosistema que hoy es muy vibrante. Mencionabas un montón de eventos, por ejemplo. Y me encantaría que nos cuentes cuál es tu proceso, cómo has vivido ese proceso de un sabático que seguramente lo has utilizado para reinspirarte, para encontrar un siguiente paso en tu carrera. Y me llama mucho la atención que nos cuentes porque seguramente hay muchos emprendedores que vivirán un proceso similar en algún momento de sus carreras. Yo creo que siempre fui yo muy exigente conmigo mismo. Y fue darme el permiso de algo distinto sin mucho plan. Ese fue mi proceso inicial de pensamiento. Y dije, necesito como reflexionar, repensar, darme permiso sin plan. Y fue como volver a romper estos esquemas que yo te decía. Inclusive una amiga que tiene una agencia de viajes, yo le compré un viaje a Guatemala, me acuerdo, y no sé, me iba por 5 días. Después le llamé y le dije, no, cámbiame el pasaje, me quedo 5 días más. Y después, no, cámbiame el pasaje, me quedo 3 días más. Y me decía como, tú no eres así. O sea, tú siempre tienes o sea, sabes que te vas del 10, regresas del 17, el 18 y estás haciendo otra cosa. Y fue permitirme esto de disfrutar el momento. Es decir, estoy en un lugar, me gustó, me puedo quedar más días y aprender más de ya sea cultura, gente, emprendedores. Mi sabático fue mucho ir a distintos países y hacer un mix entre conocer muchos emprendedores y conocer el país y disfrutar el país. Entonces, yo creo que ahí me dio o sea, me encanta conocer qué está haciendo otra gente porque me parece admirable, porque emprender no es fácil. Y cuando tú oyes y dices, mira, estoy disrumpiendo en el mundo de remesas, estoy disrumpiendo en la industria de transporte, de lo que fuere, y le conoces a una persona en México, otro Guatemala, otro Venezuela, otro Ecuador, otro Chile, otra Argentina, y dices, wow. Y lo más lindo es que yo siento que tengo amigos en Latinoamérica. Es gente que no es que yo digo, ay, le conocí y chévere, yo les considero amigos, o sea, ojalá que ellos lo consideren igual, pero mucha gente que he conocido es
es muy lindo poder, y es muy refrescante conversar con gente que quiere cambiar el status quo, dice, mira, esto se está haciendo así, quiero ver si lo cambio, quiero colaborar y te llena también otra vez de energía. Entonces, esa parte me encantó. Y fue sin mucho plan, René. Fue permitirme también no tener plan. Y eso también creo que fue una experiencia muy grande. El plan era no tener plan, ¿no? El plan era no tener plan. Y lo más interesante del ser humano, yo creo, porque a mí me gusta estudiar mucho el ser humano, es que como tu mente puede ser tu mayor amigo o enemigo. Sí. Entonces yo tenía que decirme como a la Daniela que siempre tiene plan, hey, no tienes plan. Y está bien. Entonces es aprender también mucho de ti. Darte el permiso, a veces estamos ejecutando y haciendo tantas cosas que tú nos dices, ¿quién es Daniela? ¿Qué quiere Daniela? Y eso también era algo que quería como explorar. Qué interesante. Y ahora, conectándolo con el tema de inversiones, Daniela, ¿en qué momento nace y por qué la versión de inversionista? Desde muy chiquita quería como, pensaba en negocios. Es más, con mi hermano a veces en las calles del barrio que vivíamos vendíamos, no sé, una vez vendíamos huevos de la granja de mi tío. Queríamos tener plata para hacer un carrito ahí con motor. Entonces, obviamente, desde que yo estaba en City veía y decía, wow, qué interesante invertir en eso, pero obviamente cuando tú hablabas antes del mundo tradicional, para invertir en algo decían, mira, necesitas 1 millón para hacer esa planta, 3 millones, 500.000, no había esta oportunidad de crear empresas que podían crecer mucho desde cero e invertir tickets pequeños. Y eso creo que abrió las startups. Esa posibilidad fue algo que obviamente nosotros heredamos del modelo de VC de startups de Estados Unidos, pero esta nueva oportunidad para todos es algo que también abrió este nuevo modelo de negocios. Entonces, yo siempre tuve esa como pica adentro, ese interés, y probablemente no es que decía, oye, tengo 1 millón para invertir, y probablemente tampoco hace sentido invertir 1 millón en algo, al menos que tengas muchos millones en el banco. Y este camino te abrió esa oportunidad y le abrió a mucha gente. Sí. Entonces, creo que eso también es otro tema importante. ¿Y con qué filosofía estás haciendo construcción de portafolio? En la introducción mencionábamos que ya hiciste 10 inversiones y probablemente vas a seguir escribiendo nuevas inversiones en el futuro. Entonces, como una gran fanática de los números, seguramente hay una estrategia detrás. ¿Qué estás tratando de construir como portafolio? Como portafolio management, que es algo que dices tú debes tener mucha claridad de cómo haces tus inversiones como persona. Entonces dices, mira, ¿en qué clases de activos quieres estar invertida? Entonces tú dices, quiero tener X liquidez por X determinada estrategia, quiero tener X concentración de portafolio en stocks del New York Stock Exchange, quiero tener X porcentaje en real estate, quiero tener X porcentaje en un activo que tenga menos riesgo a mayor o largo plazo y quiero tener un portafolio, puedes tener un portafolio cripto hoy en día y quieres tener un portafolio también asignado en tech o en empresas que tienen mayor riesgo, que puedes tener gran retorno. Entonces yo siempre como que animo y digo, haz este manejo como de banca, de lo que tú quieres como persona. Inclusive hay gente hasta muy estructurada. Yo tengo un chico que trabaja conmigo, ha trabajado algunas veces, me dice, mira, yo tengo mi plan de vida de aquí a X años y esto es lo que quiero lograr en cada activo. Yo no tengo así por años exacto, pero sí tengo una composición de lo que yo quiero un poquito tener en base al riesgo que yo estoy dispuesta a correr. En inversiones tech no tengo una estrategia de portafolio. Me baso mucho en quién es el fundador y qué tanto conoce de la industria, porque esa es como mi tesis, René. O sea, y me puedo equivocar y capaz no logre a veces invertir en alguien, como te digo, el outlier. Y está bien, pero es como yo me siento cómoda. Entonces, trato de que no sea tan apuesta, ¿no es cierto? Trato de decir, mira, esta persona ya tuvo experiencia o así no tiene, parece muy bueno. Y yo también tengo otra filosofía importante que muchos no están de acuerdo con eso y hay personas que he oído que sí están de acuerdo.
por ejemplo, David Vélez sí está de acuerdo en esto y dice, no es tanto el founder, es la industria. Obviamente acompañada o la oportunidad de la empresa, de lo que te están presentando. Obviamente acompañado de un buen fundador, porque al final tú puedes tener un increíble founder, pero quieres resolver un negocio que nunca va a ser rentable y siempre va a perder plata. Entonces, Sí, por más de que él sea increíble, ese modelo de negocios no es viable. Mientras que cuando tú ves y dices, alguien descubre y dice, wow, es que este modelo de negocio es increíble y va a ser muy rentable o es rentable. Y no es tan complejo de ejecutar o es viable ejecutar. Y el fundador es bueno. Yo creo que dale. Y yo creo que a veces he escuchado muchas veces es del founder. Y yo digo, no. Eso desde mi punto de vista, René, otra vez puedo equivocarme, pero es como yo veo las cosas. Es una mezcla de los dos. Puede ser el founder increíble, la oportunidad no vale la pena y la empresa no va a ser exitosa. sí. Entonces, esa es como mi tesis macro. No te digo una tesis, no tengo nada de que esta... También lo que hago es no invertir en lo que no conozco mucho porque siento que va a ser mala apuesta y ya hice un acta de difusión de una inversión por hacer eso. Creo que ahí aprendí. No entendía, el fundador, me dejé llevar y a veces yo vuelvo a esto, ¿no? A veces uno se deja de llevar en vez de llegar y volver a tu centro, a lo que tú sabes, y no dejarte llevar por el FOMO, por lo que dice el mercado, sino decir, a ver, ¿qué piensa la Daniela? ¿Qué sabe la Daniela? ¿Qué decisión debería tomar? Y me he dejado llevar por esto, no, es que es increíble él y lo va a lograr. Y ahí aprendí y dije, a ver, Daniela, back to basics. Yo creo que siempre es back to basics, René. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Qué puedo entender yo? Y si no entiendo, te digo, ¿sabes qué maravilloso? Pero no entiendo. Y a veces tomar el riesgo de decir, mira, no entiendo mucho, pero creo que va a ser increíble en base a lo que él me dice. Y dices, puede ser, pero no es lo que generalmente hago. Trato de hacer back to basics. Me gusta cómo lo describes, porque a veces siento que hay una interpretación cuando le metes la palabra inversionista a la etiqueta de una persona, de que tiene que ser una sofisticación extrema, a que existan procesos, a que existan respuestas claras. Y me gusta que lo cuentes como tal como lo haces, porque refleja, te diría, a la gran mayoría de los ángeles inversionistas que escriben cheques. Mientras te escuchaba, me hiciste recordar a un amigo que tiene una plataforma de inversión más hacia el tema de acciones y demás, y como de robo-advisor. Y una vez platicando con él, considero que es una persona que sabe mucho de esos temas. Entonces le marqué para pedirle un consejo. Y me dijo, René, no hay respuestas correctas para cómo uno invierte su dinero. No hay una regla escrita. Me dijo, la única regla con la que te deberías de guiar es haz lo que te deje dormir tranquilo en la noche. Y justo como que siento que acabas de describir eso diciendo, voy a invertir en lo que yo me siento cómoda, en el back to basics, en donde yo me siento cómoda, ¿no? Es que mira, yo creo que el gran éxito del ser humano es tener paz Sí, en todo. Entonces, mientras tú hagas lo que a ti, yo creo que, como te digo, es lo que le funciona a cada persona. Hay gente mucho más agresiva y dice, mira, estoy dispuesto a correr un riesgo gigante y el payback va a ser gigante. Probablemente yo no soy ese perfil. Yo soy un perfil más conservador en ese sentido, pero no 100% conservador. Y eso a mí me permite sentirme cómoda, como tú dices de tu amigos, es lo que te haga a ti sentirte cómodo. Y esa comodidad viene por muchas cosas, a veces viene, mira que a veces también hay cosas que es por intuición, que a veces lo dejamos de eso a un lado, pero tú dices, algo me suena bien, mira que yo he dejado pasar algunas oportunidades de inversión y les va súper bien ahora y he dejado pasar solo porque no tomé la decisión a tiempo, pero hay algo que me decía Daniela, eso es bueno. Y hoy regreso a ver esas empresas y les está yendo súper bien. Entonces a veces tú dices, ¿cómo te explico esa lógica aparte que funciona desde el lado técnico, pero también como eso que dices, aquí hay algo? Y ahí vuelvo al tema que con muchos VCs dicen, mira, ese fundador tiene algo. Ese algo a veces es intuición.
es lo que te emite esa persona, no sé, o la oportunidad de negocio que tú dices también ahí, parece que sí hay una oportunidad grande de negocio. Entonces yo creo que es muy personal. Cada uno, como yo te decía, no hay cosas escritas que te sirven. Yo sí lo que te digo es un asset allocation, dependiendo de la clase de activo que quieres invertir, va a ser siempre importante decir, porque a la final si tú tienes dinero y todo pones en high risk, high return, si te va mal, pues puedes perder todo. Entonces, lo que sí les invitaría es a como a armar esta estrategia del asset allocation que quieres tener tú. Sin duda. Ahorita, ya entendiendo un poquito tu forma de invertir, pues me encantaría complementar la parte de tesis en cuanto a región, etapa, industrias. Ahora sí dijiste, no invierto en lo que yo no entiendo, pero si tuvieras que definir tu tesis con respecto a los puntos anteriores, ¿cómo la describes? Yo también trato de invertir en lo que conozco a nivel de continentes. Tengo una inversión en Europa, otra en Estados Unidos, el resto son LATAM. Ok. Dos de Estados Unidos, disculpa. Asia no tengo porque no entiendo, no conozco, no te puedo decir mucho. Me gusta mucho fintech porque creo que hay mucha oportunidad todavía ahí, mucho por explotar. Y es una industria de márgenes altos, entonces también tú tienes que ver basado en industrias, o sea, si tú quieres emprender en una industria de márgenes muy competidos, muy pequeños, siempre va a ser más complejo. Entonces yo me voy a este análisis de industria que hago en mi como proceso de risk manager, que empiezo a decir, mira, esta es la industria, esto pasa, cuáles son los fundamentals de esta industria. La tecnología ayuda a que esos fundamentals sea más eficiente, te logra obtener más clientes o no, o sí. Y utilizo esa lógica de industrias que conocí y basado en eso te digo, bueno, implementado tecnología, ¿qué puede pasar? Y luego me voy al founder y al equipo. Creo que hay unas industrias que va a ser mucho más complejo disrumpir. En esas evito entrar. Y esa es como la lógica que utilizo. Ok. O sea, empiezo por industria y de ahí voy bajando a fundamentals, tecnología, founder, equipo. Y solo para cubrir etapa, Daniela. Más early. Mira, lo que pasa es que yo no invierto mucho. Entonces, obviamente, si tú inviertes en una empresa que está en una etapa más avanzada, un cheque pequeño no hace sentido. Claro. Entonces, me encantaría más, porque a la final está probado y el riesgo es menor. Sí tengo dos inversiones ahí, donde dices, esta una de Estados Unidos, te digo, entre un late stage, cheque pequeño, me lo aceptaron. Obviamente ya casi cero riesgo, ¿me entiendes? Y esperando el éxito ahorita. Pero dado mi capacidad de inversión, me voy por ese camino. Entonces, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Me queda clarísimo y coincido contigo en una dinámica de con cuánto capital, no solamente cómo se ven retornos por el momento en el que entras y el precio al que estás comprando, pero también cómo compras acceso a esos deals, ¿no? Los deals con mayor seguridad o una etapa más madura, si lo queremos poner de esa manera, el acceso se compra con más capital. Pero me gustó el ejemplo que diste de esa compañía en la que entraste tarde, porque creo que es un reflejo de que no solamente compras acceso a eso con más capital. Estoy seguro que ahí lo que te compró el acceso era este equipo de fundadores quieren tener cerca la experiencia de Daniela. Y entonces también eso es bien relevante en cómo, como estrategia, cómo logras tener acceso como ángel inversionista a ciertas oportunidades de inversión. Es más porque hablo con emprendedores. Entonces, a los eventos que voy, tengo la suerte de poder hablar con emprendedores y ahí es donde me surge la oportunidad. O también el network. A veces dicen, mira, o un fondo dice, mira, si es fintech, habla con Daniela, te va a poder ayudar. Y a mí me gusta asesorar emprendedores y para mí es el primer filtro de invertir. Yo no invierto rápido. Yo me demoro porque a la final sí quiero entender y conocer un poquito más. Y probablemente pierdo oportunidades, pero está bien. ¿Sí? Pero a mí me gusta entender bien, conocer la persona. Y creo que eso falta a veces en el ecosistema, como más advisors para emprendedores, pero que se metan más a ayudar. Mira, yo veo que los emprendedores hablan con, no sé, 20, 30, 40 personas y te dicen, bueno, ¿y yo qué debería hacer? Tú dime qué debería hacer.
y a la final tienes como 40 opiniones o 20 y yo creo que te causa hasta más confusión a ratos. Entonces yo sí creo más en menos cantidad y mejor calidad. Sí. Y probablemente un buen advisor te ayuda a cortar tiempos o ayudarte a dirigir por dónde ir o qué oportunidades hay. A mí con lo que me encanta FinTech, yo digo, imagínate qué suerte la mía sería que algún día David Vélez quiera ser mi advisor en algo. Ojalá algún día oiga alguno de estos capítulos y dices, wow, o sea, porque yo creo a esa gente que ha creado estas cosas y ha hecho eso, y ha dicho, mira, aquí me equivoqué, esto hice mal, te acorta tiempos, te ayuda mucho. Entonces, esa gente te puede cambiar mucho tu giro de tu negocio a ratos, ¿me entiendes? Te puede agregar mucho valor. Es absolutamente necesario lo que acabas de describir, pero al mismo tiempo pienso que es muy retador, porque creo que hay un ecosistema que nos sobrepasa, ¿no? Hay más emprendedores y emprendedoras allá afuera que necesitan y quieren y están buscando ese advice y que quisieran sentarse contigo, con David Vélez, con fund managers como nosotros, y luego te das cuenta que está muy desbalanceada esta balanza en donde estamos tratando de ayudar, pero al mismo tiempo todos tenemos nuestro full time que nos consume y estoy seguro que vives un reto similar en el sentido de decir, ojalá pudiera ayudar un poco más. Y cada vez que alguien me escribe para pedirme ese cafecito, ¿no? ¿Cómo piensas alrededor de ese reto yo lo describiría como la eterna necesidad del give back, ¿no? De un ecosistema que necesita tanto de eso, pero al mismo tiempo es retador tener una respuesta sólida a cómo hacerlo funcionar. Yo vuelvo a que lo más importante es que tú estés bien y equilibrado. Y para que un ser humano esté equilibrado necesita muchos aspectos de su vida equilibrados. Trabajo, familia, amigos, emocional, muchas cosas que tienes que tener equilibrio. Ujú. Y a ratos tu propio trabajo te dedica mucho tiempo, necesitas dedicarle mucho tiempo. Y para mí esa es tu prioridad. Y aquí lamentablemente tienes que aprender a ser egoísta. A mí me ha tocado a la fuerza aprender, porque me desequilibré mucho. Entonces, por ayudar, porque me escribió un emprendedor, ayúdame, yo sé mucha gente que yo, perfecto, y le ponía a él como prioridad uno. Y después llegaba a las 9 de la noche y yo decía, ya no hice todo lo que tenía pendiente o no dediqué un segundo de hora a mí, Daniela, a irme a yoga, a algo. Y así veía que pasaban días y semanas. Entonces me desequilibré muchísimo. Y ahí es cuando uno vuelve a aprender y dice, ok, back to basics, ¿qué tengo que hacer? Y a veces te toca jugar este papel de saber decir no, porque al ser humano es difícil para nosotros decir no. Y a veces la contraparte no entiende y puede decir, uy, qué mal esa persona, no me quiso ayudar. Y no es que está siendo mala, es que esa persona tiene que estar primero equilibrada y estar bien. A una persona que está construyendo una empresa es muy difícil pedirle tiempo. Yo siempre digo este give back. Y digo, ¿qué pasa si yo le llamo al CEO de Coca-Cola en México y le digo, oye, y le llegan como muchas llamadas, ¿me puedes regalar una hora? Necesito tu asesoría. Y él va a decir, mira, estoy construyendo esta empresa grande y tengo muchas cosas que hacer y aparte tengo familia y tengo mis hobbies o lo que tú quieras ver. Entonces, para mí también cualquier relación tiene que tener un equilibrio. Cuando las relaciones se desequilibran, se rompen. Entonces, cuando hay alguien que te pide siempre cosas y te dice, Dani, ayúdame en esto y ahora por acá y ahora por acá y ahora por acá, algún día tú dices, ¿sabes qué? Me cansé y se rompió la relación. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio. Y el equilibrio no tiene que ser en la misma unidad de intercambio. Sí. Es decir, te puede alguien decir, oye, te presto una hora y tú el día de mañana dices, es que te invito a un almuerzo. Te mando a dejar unos chocolates. No sé, algo representativo que genere el equilibrio en la relación. Entonces, para mí eso es súper importante. Y yo cuando hablo con un emprendedor siempre le digo, mira, desde el día uno quiero que esta relación tenga equilibrio. Porque si se desequilibra, se rompe y después no vamos a tener relación. Entonces, para mí eso es súper importante y eso es un tema que tenemos que ver cómo manejamos con el give back. Y sí, alocar tiempo. Lo que yo digo es, mira, yo tengo la capacidad de ayudar a alguien X una hora a la semana
y no puedo más porque tengo que estar en mi trabajo, tengo que hacer mis cosas. Y eso es lo que puedo hacer. Y si alguien se molesta es, no puedo hacer mucho, pero estoy otra vez cuidando, tratando de cuidar a mí, porque no creas que me vuelvo a desequilibrar. Y vuelve a pasar la semana que es 9 de la noche y digo, ah, no puede ser así. Entonces, tratar de otra vez tener ese equilibrio es lo más importante. Qué fuerte y qué importante lo que acabas de decir, pero tan honesto y real. Me encantó el ejemplo que dijiste lo del CEO de Coca-Cola, ¿no? Creo que lo aterriza bastante a lo que te refieres. Y sin duda me quedo con esa parte de tener ese equilibrio y que no es necesariamente con la misma moneda de cambio. Creo que hay que ser bien creativo. O sea, si tú eres la persona que está buscando la ayuda y nos estás escuchando, como que llévate esta reflexión con nosotros de cuando pidas ayuda, ¿qué estás haciendo tú al pedir ayuda para equilibrar esa relación? Porque me gustó mucho lo que mencionas de no desequilibrarte. Daniela, estamos acabándonos ya el tiempo que nos agendamos para grabar este episodio y me encantaría hacerte la pregunta con la que cierro todos los episodios y que nos puedas contar un momento que haya sido muy emocionante o incluso uno que haya sido muy difícil, que marcó tu carrera profesional. Son mucho, René, pero para mí el poder mostrar al mundo que desde Ecuador se pueden hacer cosas extraordinarias y darle esperanza a más jóvenes, creo que es lo que me llenaba el corazoncito. Yo creo que estamos en una época retadora donde no hay tanto empleo para los jóvenes y el poder ayudar a ellos, mostrarles que se pueden hacer cosas increíbles indistinto de donde estés. Y más a rato si eres mujer, creo que ayuda. Y como te digo, es desde esta colaboración la ayuda y aprender a ser colaborativos. Yo creo que las startups te dejan un mensaje súper grande que es colaborar te hace más grande y no competir. Qué lindo mensaje con el que acabas de cerrar, Daniela. Sin duda, y te lo digo de todo corazón y muy honesto, eres una inspiración. Creo que estás logrando lo que acabas de mencionar y estoy seguro que en el futuro, en un par de años, vamos a escuchar historias de nuevos unicornios o nuevas compañías exitosas que partieron por haber conocido tu historia. Así que muchas gracias por también venir a compartirle este espacio conmigo en Ángeles de la TAM. Si alguien quisiera entrar en contacto contigo y de pronto te quisiera presentar una compañía, platicar de inversiones, pedirte un consejo entendiendo lo que platicábamos del Give Back, ¿cuál es la mejor forma de contactarte, Daniela? Yo creo que siempre la mejor forma es LinkedIn. Me escriben ahí, yo siempre veo los mensajitos, a ratos me demoro, pero te quería antes agradecer, René. Si puedo, como te digo, colaborar solo con un granito de arena en base a mi experiencia o cambiar la vida de una persona, creo que eso ya me llena mucho. Y más a los jóvenes, em, veo el reto y, y creo que es, si puedo aportarles un poquito, si a alguien le llega este mensaje y le funciona, yo estaré feliz. Estoy seguro que sí. De verdad, mil gracias. Me disfruté muchísimo, no solamente la grabación, sino también las conversaciones previas que hemos tenido, Daniela. Muchas, muchas gracias. Pues para todos los que nos están hoy escuchando, gracias por acompañarnos en este episodio. Les recuerdo que yo soy René Lomelí, soy partner en 500 y si estás emprendiendo en etapa temprana en Latinoamérica, como sabes, nos encantaría conocerte. El proceso para aplicar es muy sencillo y encuentras los links en la descripción. Hoy estamos invirtiendo $300,000 en etapa temprana en Latinoamérica. Y si eres un ángel inversionista, por favor escríbeme también en LinkedIn, me encantará conocerte, pero sobre todo invitarte a que hagamos un episodio como el que acabas de escuchar hoy. Mil gracias y nos vemos en el próximo.